Quizá ustedes mismos compraron cuando sus hijos eran pequeños este juego, esta esfera con diferentes orificios de formas y piezas, ¿verdad? De una estrella, un cuadrado, un círculo. Y pues lo regalamos a los hijos y está diseñado justamente para desarrollar un poco el pensamiento, razonar y ubicar qué pieza entra en qué orificio, ¿verdad? Poner la figura en el hueco que corresponde. Algunos niños un poquito quizá con cierta voluntad férrea dice, no, este círculo lo voy a meter al cuadrado y está intentando el cuadrado hasta que se da por vencido y ya busca entonces el lugar donde realmente corresponde. A veces pienso que lo que aprendemos o lo que leemos como en este estudio de Gálatas es como lo aprendido acerca de la cruz, de la carne, del espíritu, del conflicto interior, de, en este caso los judaizantes, la fe, la ley. Eh, a veces pienso que es como esta figura, ¿verdad? Y en mi vida real, ya cuando el lunes tengo que salir a la realidad de la vida, no encuentro dónde aplicarlo, no encuentro cómo usarlo, pues, ¿verdad? Cómo usar eso que acabo de escuchar o lo que acabamos de aprender o lo que estudiamos en la Biblia con mi realidad de lunes, digamos, ¿verdad? Parece como que la bendición de escuchar la palabra de Dios, las oraciones, la verdad de lo que escribe eh, Pablo y otros autores parece desvanecerse durante la semana, ¿no? Porque no encontramos dónde ubicarlo en la vida real. Hemos visto que Pablo en estos últimos versículos, como ese letrero, grandes letras, ese anuncio espectacular, dice, mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Y el texto 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que sigue es, ¿y qué significa pues? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo lo uso si el lunes enfrento muchos problemas, situaciones a resolver, conflictos en la casa, en el trabajo, etcétera, ¿no? Lo que para nosotros son nuestras realidades. Y justamente eh, les pido que por un momento pensemos que ustedes, que nosotros somos como una de estas iglesias que Pablo visitó en la región de Galacia, que puede ser como Listra, Derbe, Perge, Antioquía, que llegó Pablo en su viaje misionero, predicó el Evangelio y se convierte en unos, se convierte en otros, está ahora la iglesia junta, los creyentes juntos, y tiempo después llega llega correo, pues, ¿verdad? Llega un hermano diciendo, traigo una carta de parte de Pablo. Era una carta que tenía que circular por todas las ciudades, ¿no? La carta a la región de Galacia, las iglesias de Galacia. Y quiero que hagamos este ejercicio porque nunca va a ser un desperdicio. Por ejemplo, si les dijeran, ¿a qué fuiste a la iglesia o qué hiciste a la iglesia? Si les dijéramos, pues solo leímos la Biblia, ¿verdad? No hubo música, no hubo predicación, solo leímos la Biblia. De ninguna manera sería como un desperdicio, ¿sí me explico? No sería como, bueno, solo leímos la Biblia, ¿no? Sino leímos la Biblia, pues, ¿verdad? Ese es el valor. Ni siquiera, nunca es la persona que está aquí presente, uno ya sea otro, ¿verdad? Es la palabra lo que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra escrita. Y en muchas ocasiones, cuando leemos la palabra, la misma Biblia toca nuestros corazones, te encuentras quebrantado, te encuentras con una lágrima en los ojos, con una actitud dolida, de arrepentimiento, de quebranto, de sorpresa de lo que Dios hace. Entonces, quisiera que esta mañana hiciéramos un ejercicio pensando en que es el final del estudio de Gálatas. Le voy a pedir a 6 hermanos que con voz fuerte, que lean bien claramente para todos, que sean la voz de la carta de Gálatas, ¿verdad?
Le voy a pedir que cada uno de los 6 varones pase aquí al frente y cada uno lea un capítulo. Y alguien más por ahí tome el tiempo, porque no nos va a tomar demasiado tiempo, ¿sí? Van a ser pocos minutos en este ejercicio, pero es como parte de la exposición de hoy, ver la carta completa, así como, oigan hermanos, llegó un mensajero, llegó Pablo, llegó una carta de Pablo, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice. ¿Quién quiere comenzar capítulo 1? Adelante, Víctor, capítulo 2. Víctor Valdovinos 1, Víctor Rodríguez 2, Mario Rayas 3. ¿Alguien más? 4. Jorge 4. Bueno, en lo que piensan, Josué 5 y Julio 6. Muy bien, adelante. Acá vengan, sí, acá sí. ¿Ya lo tienen todos? ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leer. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Cuanto antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación de nada me comunicaron. Nada me comunicaron. Nada nuevo me comunicaron. Gracias. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham y diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por tanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me menospreciéis ni desechéis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos.
¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirnos la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, ¿por qué, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres solo dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servicios por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y esto se pone entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practicaren tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, porque quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino a una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. $20, muy bien. Quisiera imaginarme cuál será la reacción de la iglesia de Listra o de Derbe o de Antioquía al leer la carta de Pablo, ¿no? Quizá con lágrimas o con quebranto en el corazón de la reprensión, ¿verdad? Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por su gracia. Y ver al mismo tiempo recordando que Pablo, el que está enviando la carta, es un amado hermano, pues Pablo es un amado hermano con el cual experimentaron situaciones de lazos de amor, ¿verdad? Es decir, Pablo les compartió y dice, ustedes saben que a causa de mi problema, de una cuestión física o de salud, es que les prediqué el Evangelio al principio, y dice, y yo recuerdo que ustedes estuvieron incluso dispuestos a dar sus propios ojos por mi problema, ¿no? Para aliviar mi problema. Hubo una relación estrecha de vínculo de amor, ¿verdad? De amistad y de amor entre Pablo y los Gálatas. Yo creo que eso también pasa por la mente de ellos. Es un amado hermano el que nos está escribiendo. Nos está reprendiendo, está maravillado de lo que está pasando aquí en la iglesia, pero también nos deja con profunda esperanza, porque este amado hermano Pablo es apóstol de Jesucristo. Pablo está recordando, oigan, no le estoy escribiendo de mi propia pluma, de mi propia inspiración, sino es revelación del Señor Jesucristo. Lo que les escribo es revelado por Jesucristo. Es un mensaje para los gentiles. Recuerda cuando estrechó la mano con Pedro y con Jacobo
y que ellos iban con el mismo evangelio a los de la circuncisión, a los judíos, y Pablo a los gentiles. Y eso es lo que les llevó a predicar el evangelio en esa región. Estas cosas, recordando quién está escribiendo, que es de parte del Señor Jesucristo lo que estamos recibiendo, está escribiendo la verdad y está escribiéndonos acerca de la dimensión completa de la obra de Jesucristo en la cruz. La dimensión completa me refiero, Él murió por nosotros, claro, ahora estamos en Cristo, ¿verdad? Ha puesto a su Espíritu en nosotros, nos ha hecho sus hijos para que le podamos llamar Abba, Padre, papito, papi, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, el Altísimo, es el mismo, no ha cambiado, pero ahora la relación es tan estrecha por la obra de Jesucristo que tú le puedes llamar papi, papito, papi, papá, padre. Y luego, diciendo respecto a la dimensión que les digo de la cruz, y es la pieza que entra en el hueco correcto, es esto que está diciendo Jesucristo, que yo les escribo en el nombre de Jesucristo revelado, es para su vida real, es para su vida diaria, ¿sí? Es la pieza que encaja en lo que el hombre necesita, en el corazón de cada individuo, de cada persona para enfrentar la vida diaria. Cuando recuerdo a David, que es toda una historia, pues, pero cuando Goliat viene durante 40 días, este gigante de más de 2 metros y tantos, 2 metros y medio, no sé, y con su armadura, el mismo Saúl y todos los guerreros que estaban acostumbrados a pelear, pues a dar su vida a cada día, no era para enfrentar cuestiones de trabajo, sino era a ver si regreso con vida, porque hay que pelear y defender a nuestras familias ante este ejército de los filisteos. Y todos, el ejército de Israel quedó con temor, ¿sí? Atemorizado por este gigante que estaba desafiando al pueblo de Israel. Durante 40 días, tarde y mañana, salió y nadie salió a pelear. El joven David dice, yo voy a ir, le dijo a Saúl. Intentaron ponerle las armaduras. Dice, no, con esto no voy a poder, voy a hacerlo con lo que tengo, con lo que he sido entrenado, ¿verdad? Y sale, Goliat se burla. Estoy pensando que este Goliat es como la vida real, pues, ¿verdad? Es como los problemas de la vida real que enfrentamos cada vez que no puedes dormir en la noche o que no tienes ganas de levantarte porque sabes que vas a enfrentar situaciones de la vida real, y ahí es donde decimos, ¿y dónde encajo la cruz, pues, en esas situaciones que tengo de la vida real? Y la historia de David ilustra todo esto, pues, porque vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor que tú has desafiado, y en su nombre, ¿sí? Y tú vas a ser derrotado, tu cabeza la voy a dar a las aves del cielo. Y con lo que él sabía hacerlo, con lo que tenía en su mano, tiró la onda y le dio a Goliat en el único lugar donde estaba desprotegido, ¿verdad? Y con la única arma que podía ser vencido. Es toda una historia, pues, ¿verdad? Y Pablo lo que está haciendo aquí justamente, y no sé si eso está pasando por la cabeza de los Gálatas, es Pablo nos está diciendo con qué estamos equipados para enfrentar las batallas de todos los días. Tú, creyente, a veces también Pablo se maravilla de las cuestiones que hacemos o que decimos o que pasamos, ¿verdad? Si Pablo estuviera contigo, conmigo, una consejería personal, tal vez nos diría, Rafael, estoy maravillado de que hagas esto, pues,
¿sí? De que te hayas alejado, de que no estés en fe, que andes en la carne, que estés vanagloriado, que, ¿verdad? Estoy maravillado. Pero la palabra de Dios no nos deja allí, ¿verdad? No nos deja heridos, sino nos dice, mira, esto es lo que eres en Cristo, ¿verdad? Esto es lo que ha logrado para ti, a tu favor, la obra de Cristo, y la dimensión completa no solamente es de que tus pecados han sido perdonados, ahora Él es tu Padre, pero ahora es, en el versículo 14 dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la dimensión completa, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y esa es la mejor arma que tienes. Esa es la mejor arma. No sé si la mejor o la única, ¿verdad? O la única arma que tenemos, la que está diseñada para salir al mundo. La cruz es un sinónimo, decíamos la semana pasada, de muerte, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo se gloría en la cruz? Ahí lo dice en el versículo 14. ¿Por quién? O sea, por Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa, o no una pausa, sino detenernos un poco aquí, porque algo extraordinario sucede cuando el creyente se considera muerto juntamente con Cristo. 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6:6, que ya lo hemos visto muchas veces. Pero ¿lo estás considerando? ¿Lo estás tomando en cuenta? ¿Estás recordando el hecho? ¿Tomas en cuenta el hecho sucedido en la cruz? Porque esa es tu arma provista para enfrentar los conflictos de todos los días. Y vean, aquí es donde les compartí el título de esta mañana, que es son excluyentes. ¿Qué es lo que es excluyente? Excluyente significa que se rechazan uno al otro, ¿verdad? No son compatibles una cosa con la otra. Pablo dice que ahí en la cruz, donde con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Piensen en esto. ¿No es lo mismo? O sea, no es lo mismo. ¿No está haciendo un trabalenguas Pablo? El mundo me es crucificado a mí, es decir, el mundo está muerto para mí. La cruz provoca que mis afectos no estén en el mundo. La cruz provoca que mis afectos no estén en el mundo. Y al mismo tiempo, el mundo o la cruz provoca que el mundo te desprecie a ti. ¿Sí? La cruz me despoja de los afectos por el mundo, y la cruz hace que el mundo te desprecie a ti. Es un desprecio mutuo. La reflexión aquí es, ¿cuáles son tus afectos? Bueno, quizá primero tengo que recordar, esta palabra mundo es la palabra cosmos. Cosmos es la palabra en el original que usa para describir al mundo. Y si recordamos, en Juan 2, ya no lo busquen ahorita, pero es el texto que les compartí para leer, Juan 2, primera de Juan 2, del 1 al 17. Ahí describe algunas características de este mundo. Por ejemplo, es no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si ahora el Espíritu Santo pone amor en el creyente, ágape, ¿sí? Ágape unos a otros, ¿verdad? Ahora, primera de Juan está diciendo,
No ágape al mundo. El mundo no es digno de este amor. El mundo no es digno de este amor. Este sistema gobernado por Satanás, cuyo príncipe es Satanás, es un sistema que destruye. Es un sistema que destruye la vida de las personas. Y no solamente en este mundo, sino para la eternidad. Busca destruir la vida y el alma de las personas perdidas para la eternidad. Eso es lo que hace este sistema del mundo. Por lo tanto, no merece nuestro amor, no merece tus afectos, no es digno del amor ni las cosas que están en el mundo. Y luego describe cómo Satanás ha creado este sistema del mundo como un maestro en la atracción, como un maestro que domina la atracción. Lo hizo en Edén, lo intentó hacer en el desierto y lo hace hoy en día, ¿verdad? A través de lo que este cuerpo, tus ojos desean, ¿verdad? Lo que tus ojos anhelan, lo que ves, somos atraídos por lo que vemos, somos seducidos, capturados por lo que vemos. Tenemos anhelos, este cuerpo tiene anhelos, tiene, en inglés la palabra es cravings, no sé si en español solamente es hambre, pero antojos, podríamos decir como antojos, ¿verdad? ¿Qué impide que tu cuerpo le des antojos? Y hacemos burlas, hacemos canciones, o el mundo hace canciones al respecto, ¿verdad? Es un antojo poderoso que hace al hombre, a la persona, a las personas, cometer tonterías, locuras, ¿sí? Destructoras de los matrimonios, de las familias, de los hijos. Eso es el sistema de este mundo. Deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, el orgullo de lo que puedo lograr, confiar en mí mismo. Confianza pretenciosa es otra traducción, en lo que tenemos o en lo que obtenemos. Otra característica es que el mundo pasa, según 1 de Juan 2, el mundo pasa. Todo eso se acaba, se desvanece, ¿sí? La belleza pasa, la fuerza pasa, la riqueza pasa. Puedes tener toda la riqueza del mundo. Estábamos escuchando las noticias de un actor famoso que apareció muerto con su esposa hace poco, hace 2 o 3 semanas. Obtuvo mucho dinero, el trabajo de toda su vida, digamos, ¿no? No se lo dejó a sus hijos, se lo dejó a su esposa, pero su esposa falleció primero, luego él, por causas distintas, todavía están investigando el asunto. Y la pregunta es, ¿a quién se va a quedar? ¿Verdad? Es decir, todo lo que haces durante tu vida, si el objetivo, si el anhelo es acumular o tener premios, coronas, aplausos, ¿verdad? Fama, eso se va a quedar, no nos va a ayudar para llegar a la vida eterna. El mundo pasa, se va, se acaba. Y otra cosa, nada de ello nos va a satisfacer. Nada de ello satisface el corazón humano, ¿sí? Pablo escribe acerca de esto cuando se refiere al mundo. El mundo me es crucificado a mí. Esto es lo extraordinario del creyente, y quiero que aquí reflexionemos en este cierre de la carta de Gálatas. Que sí, que el quebranto, el dolor de la reflexión o de la reprensión de Pablo, la maravilla que está pasando, que está maravillado, que sufre dolores de parto hasta ahora,
nos lleve a la reflexión de que el creyente que considera la cruz en su completa dimensión, Él murió por mí, me ha hecho hijo de Dios, perdonó mis pecados, y ahora también yo morí con Él. Y en esa muerte juntamente con Cristo, incluye al mundo. ¿Sí? No amo al mundo porque estoy muerto para el mundo. Y si fuera poco que yo no anhelo el mundo, al verdadero creyente, el mundo lo aborrece. ¿Sí? El mundo aborrece al creyente. Son excluyentes. Son excluyentes la cruz y el mundo. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es una declaración fuerte, ¿sí? Pero que nos hace reflexionar, nos lleva a la reflexión, ¿dónde están mis anhelos? ¿Dónde están mis esperanzas? ¿Dónde están mis afectos? ¿Mis motivaciones? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué me impulsa? ¿Qué quiero lograr? ¿En dónde me veo satisfecho? ¿En dónde me veo completo? ¿En qué cosas veo que mi vida y mi tiempo es valioso gastarlos? La vida se gasta, la vida se acaba. Es un desprecio mutuo. Mi exhortación a mí mismo y a la iglesia es que no busques coincidir con el mundo. No busques coincidir con el mundo. No anheles pensar igual que el mundo, estar a la altura o ir al ritmo de las cosas que hay en el mundo, porque el mundo te atrapa, ¿sí? Ya sea por los ojos, la carne, ofrecer la gloria de la vida, pero a cambio de tu alma. Nos destruye a cambio de tu matrimonio, de tus hijos. Nos gusta ver de repente algunos documentales. Son varios de ellos tristes, pero la razón por la que me gusta verlos es aprender y justamente reflexionar en lo que hay atrás de eso. Por ejemplo, hay varios casos, muchos casos, algunos de ellos aquí en México, otros en los Estados Unidos, pero ustedes saben este caso en Monterrey, una joven llamada Devani, ¿sí? Devani, hace ¿qué fue? Como 3 años, algo así, salió, el reportero decía, salió de noche, ¿sí? Como cualquier joven. Y ahí mi reflexión es, no cualquier joven, ¿sí? Tristemente, no cualquier joven debería salir a las 10 de la noche rumbo a una fiesta con quién sabe quién, en quién sabe dónde, ¿no? Y continúa la historia, ¿no? Y han escuchado las noticias de ese caso, ¿no? Que llegó con sus amigas, se peleó, se enojó por algo, salió y buscó un coche de aplicación. De pronto el chofer no supo qué pasó, la dejó porque estaba enojada. La niña, deambulando por ahí en algún lugar, apareció en un pozo muerta. Y, ¿mandé? Pues puede ser, son las teorías. Hay otra historia, por ejemplo, de otra joven, Petito se llamaba, ¿sí? De hija de padres divorciados. Su vida, su enfoque era subir contenido a las redes, ¿no? A TikTok e Instagram. ¿Qué estoy haciendo todo el día, no? Y tristemente a una generación de jóvenes en nuestro tiempo, eso es lo que valoran y eso es lo que les importa más, que es lo que reciben de retroalimentación de quién sabe quién, de mis amigos, de conocidos, pero quién sabe quién, y entre más cosas o likes tengo también la posibilidad de
recibir compensación, ¿no? Entonces, eso también es un truco de destrucción muy triste. Entonces, esta joven hacía sus viajes, la escuela, el novio, bueno, tenía un novio, ahora le llaman que está saliendo, en inglés le llamaban está dating, ¿no? Está dating, está saliendo, pero ahora eso tiene un nuevo significado que es, ya viven juntos, ¿no? Ya son pareja, también ese concepto de pareja es ambiguo, ¿sí? Es como una distorsión por ese mundo que le estoy diciendo, ¿verdad? Somos atraídos a un mundo de la vista, de la carne, de la vanagloria. Y esta joven él se enojó con su novio, fueron detenidos por una policía, siguieron su camino y la historia es de que este joven la mató. El novio la mató porque ya quería terminarla, pero como todo estaba grabado, ¿sí? Bueno, ayer o antier veíamos otra historia también parecida de otra joven, hija de padres divorciados. Los padres no saben dónde está la muchacha, sale, tiene coche, tiene dinero, va a la escuela, está todo el día afuera, no ejerce ninguna autoridad y cuidado sobre los hijos. Y el mismo caso, pues, publicando en diferentes perfiles lo que hace, dónde va, dónde está, y encuentran su identidad o sus identidades o su satisfacción en ello. Es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo en la mente de los jóvenes estas cosas que suceden. Esa es parte del sistema del mundo, ¿sí? Y esta joven también apareció muerta. El muchacho grabó cómo apuñaló a la muchacha, subido a Instagram. Está tremendo, pues, ¿sí? Y no solamente es un caso, es otro, y es otro, y es otro, y es otro. La vida de los adultos no es muy diferente a la vida de los jóvenes, ¿sí? Por eso la reflexión, me gusta mucho cómo Pablo termina Gálatas 6, diciendo que él se gloría o lo que es valioso para mí, lo que es valioso y útil para mí y para ustedes es la cruz de Cristo. Porque cuando consideras la cruz de Cristo, tu muerte juntamente con Él, entonces pasan dos cosas. Tus afectos se despegan del mundo y el mundo te desprecia a ti. Mi deseo es de que si esta reflexión del valor de la cruz es real en tu vida, que estén sucediendo estas dos cosas, ¿sí? Tu desapego del mundo y cada vez encuentras menos huecos o menos, no huecos, sino menos lugares de atracción en el mundo, ¿sí? El mundo ya no te quiere, no quiere que estés con ellos, ¿sí? Porque tu luz ofende, ¿mande? Sí, la vida de los creyentes es aburrida, no anhelas lo que ellos anhelan, no participas, no buscas las mismas cosas, no nos sirves. Termino con los últimos versículos. El versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús la circuncisión no vale nada, no te aporta nada, la incircuncisión no te aporta nada ni te quita nada, sino una nueva creación. Eres nueva creación, hay algo nuevo, es la nueva creación en Cristo. Y todos los que anden conforme a esta regla, es decir, la medida anterior de tú muerto al mundo y el mundo despreciándote a ti, muerto para el mundo, el que ande en esta regla con una vida nueva, entonces necesitas dos cosas de parte de Dios. Versículo 16, paz y misericordia. Paz tienes de parte de Dios, estás bien con Dios, tienes la conciencia limpia, porque lo que haces y lo que vives, la mirada, los anhelos, están en lo correcto, ¿sí? No en el mundo. Hay descanso,
y tienes misericordia de parte de Dios, ¿sí? Porque vas a necesitar misericordia, vas a necesitar la misericordia de Dios para mantenerte en ese camino. El creyente necesita la misericordia de Dios para mantenernos en ese camino. ¿Por qué? Porque todos los días vienen estos Goliaths a nuestra vida, ¿sí? Desafiando, menospreciando, engañando. Sí, todos los días tenemos Goliaths que nos dicen, no eres suficiente, ves lo que hiciste, te voy a acabar, no puedes. A los jóvenes les diría, cuando enfrenten situaciones difíciles en la vida, no estoy diciendo que los creyentes jóvenes o adultos tienen que ser o aburridos, ¿verdad? O que no salgan o que no hagan cosas, pero no hagan fiesta o no sé, toquen música, no sé, pero es una vida con propósito eterno, ¿sí? Y en las situaciones difíciles, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 18 termino diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Jesucristo le dijo a Pablo que solo le bastaba su gracia. Es todo lo que necesitas y no solo eso, sino Jesucristo es todo lo que tenemos. Gracias por su reflexión, por su tiempo. Gracias.